Relatamos a continuación la visión de Marie-Julie Jahenny. El soldado Longinos descendía pensativo por las laderas del Calvario. Era viernes por la tarde. Llevaba al hombro la lanza que había atravesado el costado del crucificado. Una gota de sangre permanecía en el extremo del hierro, brillante, roja. Estaba a punto de caer en el polvo del camino. Dios hizo un cáliz en el borde del camino. Un tallo surgió de repente. El tallo formó un capullo. El capullo se abrió. Era un lirio tan blanco como el manto de los ángeles. La gota de sangre cayó en la corola y ésta se cerró. Longinos no había visto el prodigio y continuó su marcha, pero uno de los arcángeles que rodeaban el Calvario se había separado de las falanges celestiales y había seguido al soldado. Se inclinó y arrancó la flor. Luego se marchó y, cuando estuvo en el cielo, plantó el hermoso lirio en el jardín de los ángeles. Cada primavera, un tallo brotaba, pero el capullo no se abría. Ocurrió 4 o 5 veces, sin embargo. En el transcurso de los siglos, los pétalos del lirio parecían a punto de abrirse e incluso desprendían una fragancia tan dulce. Pasó cuando llegaron a la tierra, almas ardientes, amantes del crucificado. El arcángel se inclinó mientras esperaba que el hermoso lirio floreciera, pero no se abría. El Señor hizo florecer el lirio en el jardín de los ángeles. El Señor ordenó que el capullo se abriera. Un perfume embriagador llenó todo el cielo. La corola se dobló. La gota de sangre cayó. Cruzó todas las esferas del cielo. Las estrellas, que lo vieron caer, lanzaron todos sus rayos y la gota de sangre carmesí con 1000 fuegos. Al caer, cayó sobre un rinconcito de la tierra, donde había una niña de 4 años, arrodillada en una iglesia. Sucedió entre las 2 elevaciones de la misa. La niña tenía sus rodillitas desnudas en el suelo y dijo unas palabras que se sentía obligada a repetir siempre, sin entenderlas demasiado. Oh Dios mío, consagro mi pureza y te hago voto de castidad perpetua. Cuando se levantó, después de la segunda elevación en la misa, vio una gota de sangre, brillante como el fuego que caía sobre ella. La recogió en sus manitas, se la llevó a los labios, y como las florecillas beben la gota del rocío, bebió la gota de sangre. Desde entonces, su corazón ardió siempre en su pecho. La niña era Santa Margarita María, en la pequeña iglesia del castillo de Terró, en Verosbres. La devoción al Sagrado Corazón había sido sembrada en el mundo con la última gota de sangre del costado traspasado en el Calvario. Desde entonces, la sangre del Sagrado Corazón, extraída del cáliz eucarístico, ha hecho florecer esta querida devoción en los puros de corazón.